Saludos, realizaremos el siguiente problema. Dos bloques de masa 3 kilogramos y 8 kilogramos son conectados por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea sin fricción. Los planos inclinados no tienen fricción. Encontrar a. La magnitud de la aceleración de cada bloque y b. La tensión en la cuerda. Definimos como marco de referencia a la Tierra. El cuerpo de 3 kilogramos lo llamamos M1 y el cuerpo de 8,5 kilogramos lo llamamos M2. Primero vamos a estudiar el sistema M1. Entonces, eh, elegimos un eje Y y un eje X. Ese sistema tiene unas fuerzas aplicadas sobre él, que va a ser la normal 1, la tensión y el peso M1G. Para poder realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X y eje Y, es necesario descomponer el peso en una componente en X y una componente en Y. Si el ángulo del plano inclinado es 35 grados, podemos ver que como esta línea es perpendicular a esta línea y esta línea es perpendicular a esta línea, entonces este ángulo es 35 grados y este ángulo es el mismo. Yo puedo entonces, al descomponerlo, el M1G va a ser igual en la componente en X como M1G seno de 35 y M1G coseno de 35. De esta manera entonces ya estoy listo para hacer la sumatoria de fuerzas en el eje, X y en el eje Y. Entonces podría decir la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa 1 por la aceleración en X, que lo voy a llamar aceleración 1. Esas fuerzas en X entonces serían 1, sería la tensión positiva, ¿cierto? Porque va en dirección del eje X. La otra sería la componente en X, que es menos M1G, seno de 35 grados. Y esto es igual entonces a M1 por la aceleración 1. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto es igual a la masa 1 por la aceleración en Y de ese cuerpo 1. Pero esto es 0 porque en Y no se está moviendo. Entonces esa sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal 1 menos M1G coseno de 35. Esta información es interesante y es útil pues cuando tenemos una fuerza de fricción. Por ahora lo estamos haciendo pues como una forma, parte del ejercicio de poder encontrar las ecuaciones a partir de las leyes de Newton. Pero esto va a tener relevancia cuando tengamos superficies con fricción. Ahora analicemos el sistema M2. Entonces decimos sistema M2, un plano inclinado que tiene un ángulo de 35 grados. Las fuerzas que actúan sobre ese sistema M2 van a ser la tensión, que es la misma porque están unidos por la misma cuerda, puede ser. Por acción-reacción va en este sentido. Y va a tener una normal que la va a colocar como normal 2 porque son normales diferentes. Obviamente porque aquí el peso es el peso del cuerpo 2, M2G. De igual manera podemos hacer algo similar y es descomponer el vector peso en dos componentes, que es M2G seno de 35 y por este lado M2G coseno de 35 grados. Planteemos la sumatoria de fuerzas. El eje X va en esta dirección y el eje Y va en esta dirección. Y planteamos sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Y esto es igual entonces a menos la tensión. Miren, va en dirección contraria al eje. Recuerden que estos ejes yo los elijo en dirección del movimiento inicial del cuerpo. Y la componente del peso va a ser positiva, va a ser más M2G seno de 35 grados. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Puedo hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y a manera pues de práctica, pero esto nos va a aportar información para las respuestas. Y en este caso va a decir que masa 2 por aceleración en Y del cuerpo 2, esto es 0.
Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a N2 menos M2 G coseno de 35 igual 0. ¿Cuáles son las ecuaciones que van a interesar? Esta ecuación, que la voy a llamar la ecuación 1, y esta ecuación, que lo voy a llamar la ecuación 2. Pero además de eso, voy a decir que esta aceleración 1 y esta aceleración 2 simplemente va a ser igual a una aceleración A. Entonces, en resumen, tenemos dos ecuaciones donde hay dos incógnitas, la tensión y la aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Por cualquier método que ustedes quieran, sustitución, igualación, reducción, como ustedes quieran, entonces vamos a encontrar qué es la tensión y qué es la aceleración. Yo voy a utilizar reducción, voy a sumar las dos ecuaciones. Si sumo las dos ecuaciones, tensión menos tensión, 0, y aquí a este lado me va a quedar M2G seno de 35 grados menos M1G seno de 35 grados, que es igual a M1 por la aceleración más M2 por la aceleración. Aquí entonces puedo sacar un factor común que es G seno de 35. G seno de 35 que multiplica a M2 menos M1, y esto es igual a la aceleración M1 más M2. Despejo la aceleración, entonces me va a quedar que la aceleración es igual a G seno de 35 grados que multiplica a M2 menos M1 dividido M1 más M2. Entonces aquí ya está algebraico, pero ustedes tienen los valores de la masa 1 y la masa 2, lo pueden reemplazar y encontrar cuál es la aceleración. Hagan el cálculo de esta aceleración y compártanlo en los comentarios del video. Ahora ya tenemos una ecuación que puede ser la 1 o la 2, voy a coger la 1, y la ecuación de la aceleración. Con estas dos ecuaciones entonces puedo encontrar cuál es la tensión. Entonces despejemos la tensión y reemplacemos la aceleración en esta ecuación. Entonces nos va a quedar lo siguiente. La tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, pero la aceleración es G seno de 35 grados M2 menos M1. Todo esto está siendo dividido por M1 más M2. Y ese término va a pasar a la derecha. Entonces ese término que pasa a la derecha va a ser igual a más M1 G seno de 35 grados. Ahora lo que puedo hacer acá es un mínimo común múltiplo, que es M1 más M2. Entonces M1 más M2, en M1 más M2 esto a la vez queda M1G seno de 35 grados por M2 menos M1. Y aquí quedaría todo este término M1G seno de 35 multiplicado por el mínimo común múltiplo, que es M1 más M2. M1G seno de 35 es factor común, es M1G seno de 35 grados. Y en paréntesis nos quedaría M2 menos M1 más M1 más M2 dividido M1 más M2. Aquí esto se resta y la tensión es igual a 2 veces M1 por M2 por G seno de 35 grados sobre M1 más M2. Ahora hemos encontrado la tensión. Esto es una expresión algebraica. Sería interesante que entonces ustedes reemplacen los valores de M1 y M2 y encuentren el valor numérico de la tensión. Por favor, compártanlo en los comentarios del video. Muchas gracias.